A continuación, presento este trabajo que nos permitirá conocer cuáles son los elementos de la evaluación neuropsicológica. Muy importante para iniciar con contextualizar qué entendemos por evaluación neuropsicológica o qué es la evaluación neuropsicológica. Y es importante tener claro que este es el principal método de estudio utilizado en el campo de la neuropsicología y que además se vuelve un complemento importante, un método que complementa los exámenes que se hacen a personas que han sufrido accidentes o tienen algún tipo de anormalidad en la estructura o la función cerebral. La evaluación neuropsicológica es muy importante para detectar, cuantificar e interpretar las disfunciones, ya sea cognitivas, conductuales y emocionales, causadas por estas anormalidades. Como fuentes de datos de la evaluación neuropsicológica están el autorreporte del paciente, la entrevista clínica que se realiza y puede ser tanto al paciente como a su acompañante, y esto depende de qué tan avanzado esté el estado de deterioro del paciente, la observación del comportamiento de este durante el examen y la realización de test neuropsicológicos que pueden ser de varios. Los intereses de la evaluación neuropsicológica son dos muy importantes y se complementan mucho entre ellos. Uno es el interés clínico, que contribuye a identificar cuáles son las repercusiones que esa lesión cerebral va a tener en el comportamiento y en el funcionamiento cognitivo de la persona. Y el interés teórico, que va a contribuir sobre todo a la comprensión de cómo se da esta organización anatomofuncional del cerebro, las partes del cerebro y sus funciones en las funciones cognitivas y los comportamientos. Y ahora sí entramos de lleno a estos elementos, a algunos de los elementos de la evaluación neuropsicológica. El primero y muy importante corresponde a la entrevista y el historial clínico. Y es muy importante la entrevista que incluye la entrevista al paciente y muchas veces se complementa con la entrevista a algún familiar y también como el tener acceso al historial clínico. Y esto es por la aportación que hace para profundizar acerca de cómo ha sido esta evolución y cuál es desde el enfoque del paciente y de su familiar, cuál es esa queja cognitiva, qué es lo que ellos aprecian que se está perdiendo. Y también sirve como un parámetro para evaluar los aspectos tanto de la comunicación como de la comprensión y la adecuación de las respuestas de la persona, del paciente. Un segundo elemento es el uso de las pruebas psicométricas. Y estas pruebas psicométricas tienen como fin evaluar el estado mental. Para esta interpretación que se hace, se ha dividido los dominios de las funciones mentales en dos categorías: las funciones de estado y las funciones de canal o las funciones más específicas. Y para la evaluación del estado mental siempre se recomienda seguir esta secuencia que se plantea. Primero hacer una evaluación del nivel de alerta, evaluar después el lenguaje y la percepción visual y auditiva. Posteriormente, evaluar la memoria explícita y la capacidad de razonamiento. Y finalmente, evaluar la capacidad de juicio, de autoconciencia y el comportamiento. Las aplicaciones, los usos y las aplicaciones de la evaluación neuropsicológica son dos, como mencionábamos al principio, un uso clínico y un uso teórico. El uso clínico sobre todo es para determinar las consecuencias de algún tipo de lesión cerebral, detectar y caracterizar una disfunción cerebral
cuando no hay una neuroimagen que contribuya a este diagnóstico. También sirve o contribuye al diagnóstico diferencial del tipo de enfermedad neurológica que el paciente padece, para detectar cambios en el funcionamiento cognitivo en el tiempo. Esto es, si hay un avance de este deterioro, ¿no? Determinar las consecuencias de una disfunción cognitiva en la vida diaria. Y esta es una parte muy, muy importante donde interviene la neuropsicología, ya que también se plantea la rehabilitación. Y por último, la determinación de dónde se localiza esa lesión cerebral. Desde el uso teórico se divide en dos partes. Una metodología para el estudio de casos únicos y una segunda que es para el estudio de grupos. Y es importante tener presente estas diferencias. La metodología del estudio de caso único, que es muy usada en el caso de la neuropsicología, primero plantea una preselección de un caso que pueda ser relevante, se aplican los test de base para hacer una evaluación global del sistema cognitivo del paciente. A partir de eso se estudia el subsistema que está siendo objeto de la investigación. Y esto desde un modelo teórico funcional de ese sistema y de los datos que se obtuvieron en la evaluación. Posteriormente hay que detectar los cambios del funcionamiento cognitivo en el tiempo, determinar cuáles son las consecuencias de una disfunción cognitiva en la vida diaria y finalmente determinar la localización de las lesiones cerebrales. El otro aspecto del uso teórico es la metodología de investigación en grupos. Y es muy importante considerar que este tipo de metodología de investigación se considera muy difícil por las diferentes caracterizaciones que tienen las lesiones cerebrales, ya que son producto de accidentes cerebrovasculares, de traumatismos, de una serie de eventos y anormalidades que no siempre permiten delimitar adecuadamente cuál es el área lesionada. Esta metodología plantea primero la selección de un grupo de pacientes que han recibido una misma etiqueta diagnóstica y un grupo que tiene como los controles normales. Hacer un análisis estadístico o los análisis estadísticos pertinentes para determinar la existencia de subgrupos y el estudio individualizado de pacientes que han resultado incluidos en cada subgrupo. Estas investigaciones aplicadas siguen un camino que va en la dirección opuesta al camino que tradicionalmente sigue la investigación básica. Esta es una metodología que se encamina a la investigación aplicada partiendo de un grupo para llegar al caso individual. Y esto, como comentábamos hace un momento, sobre todo por la dificultad de encontrar situaciones homólogas, ¿no? Situaciones que permitan agrupar con toda la exigencia que demanda el método científico. Es todo. Estos son los textos consultados para la realización de este trabajo.